Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al show de Nando. Yo soy Nando y el día de hoy me encuentro con una persona que hemos estado persiguiendo para que nos esté hablando acerca de un tema que está pues muy de moda y muy trend, que son las nuevas masculinidades. Así que el día de hoy tengo el honor y el gusto de que me acompañe Sergio Molina, al cual vamos a darle un caluroso aplauso desde sus casas y que nos explique qué es, de qué se trata esto de nuevas masculinidades y bueno, pues hablar más a fondo. Así que Sergio, ¿cómo estás? Hola, hola Nando, muy buenas noches. Pues sí, muchas gracias, muy contento y muy agradecido de la invitación. No, pues un gustazo también para mí, después de muchas veces debemos de confesar que hemos cancelado esta entrevista, no por no querer, sino porque pues ha habido factores del destino que no han querido de repente que se dé, pero se está llevando a cabo y pues el chiste es hablar de todo esto. Pero antes quiero comentar un poco de tu historia para que la gente te conozca y sepa quién eres. Tú te llamas Sergio Arturo Molina Vega, es cierto, ¿verdad? Así Ok. es, así es. Tienes una maestría en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Eres docente y capacitador en temas de género y particularmente en masculinidades. Y eres el creador de la página y del canal de YouTube que se llama Masculinidades, que bueno, ya lo pondremos después debajo en la descripción para que lo conozcan y para que también se enteren un poco más de esto. Y bueno, tú lo que vamos a platicar hoy es como todo este rollo de las masculinidades, pero primero, a mí me encantaría que me pudieras hablar acerca de qué es una nueva masculinidad. O sea, el tema suena como muy padre, pero dime tú qué es eso. Ok, bueno, es que son varias visiones. Hay quienes les llaman nuevas masculinidades a una serie de comportamientos o de visiones de la vida, de cómo entiendes tú el ser hombre, cómo te relacionas con el mundo, cómo te relacionas con otros hombres, con las mujeres, con tu familia, con tus amistades, con la gente en general. Eh, y les llamamos nuevas porque asumimos que estamos rompiendo con ciertos estereotipos de masculinidades, lo que le llamamos tradicionales, ¿no? Que pues tienen más que ver con este asunto de ser violento, de ser agresivo, de tener como esta fortaleza física, esta serie de mandatos que culturalmente nos han impuesto. Lo interesante del tema es que hay quienes dicen, a ver, espérense, es que no son nuevas, son alternativas, porque no es que sean de unos años para acá, es que en muchos ejemplos durante la historia ha habido varones que ejercen ese tipo de masculinidades, ¿no? Menos violentas, menos agresivas, más sensibles, más igualitarias, pero pues no necesariamente es que sean de este siglo o de esta década incluso, sino que son pues un ejercicio diferente. Entonces ahí hay un pleito. Yo tiendo más a tratar de llamarle alternativas, porque efectivamente pues, son, ha habido como a lo largo de la historia, pero más o menos tiene que ver con esto, ¿no? Con una serie de comportamientos que rompen con el estereotipo tradicional. Ahora, podemos hablar de lo que es un paradigma, ¿no? Que al final es como un molde o como una, bueno, yo cuando daba clases decía que era como un molde que la sociedad se acostumbra y que de repente empieza como a adoptar a diferentes sistemas y lo copia, ¿no? Puede ser desde un look que viste en la televisión hasta las mismas costumbres, que en el sentido es como lo que tú platicas. Pero, ¿cómo podemos empezar a romper ese tipo de paradigmas para cambiarlas y dejar de ser el típico macho o, bueno, ahora hay tantos subgéneros de identidad que pues ya no sabemos ni cuál es cuál ni cuál es la otra, pero ¿cómo se puede empezar a romper este paradigma? Pues hay varias maneras. Yo creo que una de las más, o que están funcionando mucho, es justamente la visibilización que se les da a ciertos fenómenos o a ciertos personajes, por ejemplo, en redes, ¿no? Esto, digamos, cuando, por ejemplo, quieren bombardear a un, no sé, a una caricatura o a un actor o a un personaje de alguna serie o esto, que lo acusan pues como de ser macho o de fomentar cierto tipo de comportamientos pues, pues muy tradicionales, no muy machos, pues tú ves que las redes brincan, ¿no? Hay quienes lo defienden y hay quienes dicen sí, hay que cancelarlo. Y más allá de cancelar o no, yo creo que el hecho de que se esté visibilizando posibilita pues que mucha gente comience a ver estos fenómenos. Hay un autor muy interesante que se llama Luis Bonino, que es un psicólogo argentino, que él plantea por primera vez un concepto que se llaman micromachismos. Y entonces lo que él plantea con este ejemplo de micromachismos es una serie de actitudes o comportamientos muy sutiles, ¿no? Muy básicos. Él le llama las violencias invisibles.
Y entonces, cuando empezamos a analizar estas violencias invisibles bajo el concepto de micromachismos, empezamos a ver comportamientos, ¿no? Un ejemplo muy básico puede ser, por ejemplo, que si yo llego a mi casa y no sé, vengo cansado, vengo de trabajar y entonces me siento a la mesa para comer y digo, por ejemplo, algo en este tono. ¿Dónde está la sal? ¿No? En ese tono no es una pregunta, es una orden. Hay una orden implícita que es tráiganme la sal, ¿no? Yo quiero ver a quién de su familia le va a decir, está en la cocina, ve por ella. Pues no, al contrario, alguien va por ella y se la trae. Entonces, aunque no hay una orden específicamente, sí hay una orden implícita. Hay un comportamiento que lo que deja ver es el poder que tiene esa persona sobre, por ejemplo, su familia. Y como ese ejemplo, Bonino pone bastantes, ¿no? Entonces, es un buen ejercicio, es un buen principio para empezar a visibilizar. O sea, para cambiar necesariamente tenemos que visibilizar el problema. Si no Pero lo que ahí vemos, estamos hablando radicalmente de machismo, ¿no? sí, 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 sí. Lo que pasa es que la masculinidad tradicional se basa en el machismo. O sea, Ok. la masculinidad tradicional tiene varios ejes, varios conceptos, lo que le llaman el mito del verdadero hombre, ¿no? El verdadero hombre es fuerte, es viril, es mujeriego, es más insensible, por ejemplo, que las mujeres, es más fuerte físicamente, es buen proveedor, es un caballero. O sea, es una serie, una lista, digamos, de características esperables en los varones, sobre todo, curiosamente, en los varones heterosexuales. Ujú. Bueno, en realidad la heterosexualidad forma parte de la lista Ok. de estos requerimientos tradicionales, y entonces para poder romper esa lista, pues hay que visibilizarla, ¿no? Desde ahí. Ahora, ¿qué es actualmente ser hombre? Uy, qué buena pregunta, porque ahí en realidad yo creo que si en algún momento de la historia se está cuestionando eso es actualmente. O sea, yo creo que actualmente justo la ventaja que tenemos por un poco por el cambio generacional, es decir, ya la generación de los llamados baby boomers, la gente que nació después de la Segunda Guerra Mundial, pues ya son personas adultas, hay quienes ya están falleciendo y entonces están dando paso como a una generación más joven. Y esa generación más joven necesariamente trae otro discurso, ¿no? Desde el ejercicio de la sexualidad hasta la propia creencia religiosa, las creencias ideológicas, las aspiraciones, todo está cambiando. Y en ese mismo sentido también el ejercicio de la masculinidad. Fíjate, había un dato que se me hizo muy interesante. Ayer estaba yo leyendo un artículo que comparte una compañera, es una colectiva muy, muy pequeña, pero dice que se hicieron una serie de entrevistas ahora con el tema del Día del Padre, y entonces mucha gente entre los 20 y los 30 años de edad que son padres actualmente, su referente es decir, yo no quiero ser como mi papá. Sí. O sea, eso es todo. Mientras yo no sea como mi papá, voy a ser un buen padre. Pues imagínate de qué estamos hablando, ¿no? O sea, obviamente es esa carga que, obviamente, que la paternidad implica dentro de la masculinidad, nos está hablando de que generacionalmente el discurso está cambiando. Nos guste o no nos guste, está cambiando. Y entonces cuando me preguntas qué significa ser hombre actualmente, híjole, no lo sé. O sea, yo me iría por la línea de pensar que todavía tenemos esta carga ideológica, estos paradigmas de la masculinidad tradicional, pero que poco a poco se van rompiendo, poco a poco las juventudes sobre todo empiezan a tener ejemplos en películas, en medios, en videojuegos, de masculinidades que ya no son tan representativas de este paradigma tradicional y más bien se enfocan a estas masculinidades alternativas, ¿no? Entonces, yo creo que vamos cambiando poquito a poquito. Y que también yo creo que el concepto de hombre o el concepto de todas estas nuevas masculinidades pues ha ido cambiando mucho gracias a los medios de comunicación, bueno, todo lo que nos llega de diferentes países, porque pues el macho viril, alfa, el que golpea, bla, bla, es muy conocido como el macho mexicano, ¿no? Hasta el término. De Claro. ahí se derivan otro tipo de machos que también no dudo que también sean rudos y que hagan sus cosas, pero digamos que en esta sociedad el macho ha ido entonces, podemos decir que ha ido evolucionando un poco. O sea, del Homo sapiens, podemos decirlo, que vivía en las cavernas, hasta lo que hoy conocemos. Claro. Y es que, fíjate, ahí perdón que ponga como tantos o algunos autores, pero me parece muy interesante. Hay un libro que se llama La nueva masculinidad, escrito por dos personajes que se llaman Robert Moore y Douglas Gillette. El libro en sí mismo es bastante cuestionable, ¿no? O sea, tiene puntos que uno dice, ay, no, no están muy padres. Pero lo que yo rescato mucho de ese libro es que plantean una serie, cuatro conceptos que ellos le llaman la categorización de la masculinidad, que
bien o mal nos gusta el contenido del libro porque va hacia otro lado, yo lo que recupero es que lo que ejemplifican son modelos de masculinidad que son súper machistas, pero que no necesariamente van con respecto a la fuerza. Por ejemplo, ellos dicen, existe lo que le llaman el hombre mago. El hombre mago ellos lo interpretan como estos varones de mucha inteligencia, ¿no? Que no son necesariamente fuertes, que más bien al contrario, son muy inteligentes y a partir de su inteligencia es que van dominando espacios, van dominando pues a otras personas o su espacio laboral o etcétera. O sea, se ganan su lugar en el mundo a partir de su inteligencia, ¿no? Que no le quita el carácter necesariamente violento, ¿no? O sea, y que más bien por esa inteligencia eh, se permiten hacer, pues, doblegar a otras personas o maltratarles o ser simplemente violentos verbalmente, ¿no? Plantean también el modelo de lo que le llaman los hombres amantes, ¿no? Que básicamente pues son los galanes, ¿no? O sea, tú piensas, por ejemplo, en un Mauricio Garcés, Ujú. ¿no? Todos sus personajes pues son icónicos porque es el ejemplo perfecto de los hombres amantes, ¿no? No es agresivo, no es violento físicamente, es muy galán, es muy seductor, es muy simpático, se gana a todo el mundo, pero no le quita lo macho, ¿no? No le quita que es infiel, no le quita que no se compromete, ¿no? Entonces, sigue siendo macho solamente que no es violento físicamente, ¿no? Y que también en Entonces, algunos tiempos se creía que, bueno, el mismo personaje o el mismo Mauricio Garcés era como onda LGBT y que, bueno, se supo que no lo era, claro, simplemente era un estilo, una moda, pero que también eran temas tabús que actualmente, bueno, en ese momento no se podían hablar. O sea, que claro, no existía un macho gay, un macho, como le llaman ahora, el ¿qué? Gay, no sé qué cosa. O sea, una onda ahí medio extraña, pero que al final pues ha ido evolucionando hasta el macho que encontramos hoy que ya te lava los platos, que ya exacto. recoge, que va por los niños, que ahora están como muy tratando de enfocarlo en que puede la mamá trabajar y de repente el papá pues quedarse en la casa o cuidar a los niños y estas nuevas masculinidades empiezan un poco como a dar paso, ¿no? Claro, sí, de poco a poco. O sea, finalmente es lo que hablábamos al principio, ¿no? O sea, para poder, creo yo, cambiar realmente las actitudes de fondo, primero hay que visibilizar el problema. Si no ves un problema, no vas a cambiar nada. Ahora, ¿cuál sería el problema grave que tiene el hombre actualmente al enfrentarse a hombre de cualquier preferencia sexual? Porque también me ha tocado ver machos que pues, prefieren que la mamá les haga todo o que, o sea, porque también las costumbres o las tradiciones, seas lo que seas, al final se van pasando de familia en familia. Claro, Y eso es lo que muchas veces también afecta a que, pues, bueno, ya a que estas personas se vuelvan de esa o cual forma. A veces que las niñas les dicen desde chiquitas, ¿no? Tú nada más vas a trapear y a barrer, ¿no? Y entonces la niña se encarga de que va a hacer la limpieza y va a ser mamá y va a tener una camioneta y demás. Y al hijo, pues siempre le dicen, no, es que tú vas a ser el proveedor de los servicios. Pero resulta que si no te estás conforme con esta situación, qué es lo que pasa o cómo cambia o varía en lo que viene siendo tu rol o tu vida, ¿no? Ahora, en la televisión o en los medios de comunicación vemos muchos ejemplos que pueden reflejar en la vida cotidiana. Hablábamos hoy en la tarde de que si dábamos ejemplos y demás, dame, digamos, un ejemplo de algún tipo de masculinidad que tú encuentres actualmente o que podamos discutir para que la gente también entienda un poco más qué son estas nuevas masculinidades. ok, personajes, digamos, como que ejercen nuevas masculinidades, pensemos en series. Yo creo que el icono más grande que podría mencionarte actualmente es el personaje de Avatar de la leyenda de Aang. Ese personaje de Aang es un personaje que rompe completamente con el estereotipo del héroe, porque pues el héroe generalmente tiende como a ser echado hacia adelante, ¿no? Como a ser guerrero y a ser el héroe que salva a partir de la fuerza o de la confrontación. Este personaje no lo hace así. Este personaje más bien pues trata en la medida de lo posible como de dialogar, como de no usar la fuerza y por el contrario es sumamente sensible, es un personaje precioso en realidad. Entonces, yo creo que en lo inmediato, lo más contemporáneo podría ser ese uno. Hay otro personaje de una caricatura que se llama Steven Universe, que pasa lo mismo, ¿no? Es un personaje muy sensible, es un personaje como muy representativo de estas formas alternativas, y que la maravilla es que son personajes diseñados más como para niños chiquitos, ¿no? Como para personas jóvenes. Y en ese sentido, pues les estamos inculcando pues formas diversas, ¿no? Bueno, es que ejemplos hay bastantes, solamente Steven que no es gay, se supone.
Yo no estoy seguro, fíjate, no estoy seguro, pero creo que sí. Yo Ajá. he leído por ahí que sí, pero la verdad es que no tengo el dato así certero, no podría decirte si lo es o no lo es, o si incluso la empresa ya dio como un comunicado. Ujú. Pero podría ser ese, podría ser también otro personaje de una caricatura que se llama Gravity Falls, que es el personaje de Dipper, que es el hermano, que también, aunque tiene como este carácter sí medio heroico, sí tal, pues sigue siendo un rollo muy emocional, ¿no? Pues muy preocupón, pero no por eso como siempre echado para adelante, ¿no? Y hay como algunos ahí dejos de intentos, hay bastantes intentos, yo llamaría eso como intentos. Eh, por ejemplo, hay no sé, hablando de videojuegos, el personaje de Kratos, que es el personaje de God of War, que es una de las franquicias como más conocidas de PlayStation y que pues es uno de los personajes icónicos. En su Pero son como último muy juego, rudos, pues ¿no? nace de papá. Es que él particularmente es muy rudo, pues es el dios de la guerra, o sea, es sumamente violento el Mm. personaje. Pero en el último juego, pues va con su hijo, ¿no? Entonces, todo el tiempo vas con él manejando al personaje y va con su hijo. Entonces intenta ahí como darle un giro con el tema de la paternidad. Desde mi perspectiva no se logra porque pues sigue siendo una paternidad súper irresponsable y súper cero cariñosa y sigue siendo súper violento, pero es un intento, ¿no? O sea, por lo menos se ve como el esfuerzo que se hace, creo yo, desde mucho desconocimiento del tema, para meter ese tipo de ejercicios. Hay otro juego que se llama Apex Legends, que es un juego de disparos básicamente, donde hay toda una representatividad de multiculturalidad impresionante. O sea, hay personajes no binarios, hay personajes gays, hay personajes bisexuales, hay personajes transexuales, hay personajes de prácticamente todas las nacionalidades que puedas encontrar. O sea, es muy bueno por eso, en ese sentido, sobre todo porque es de esos pocos videojuegos en los que no estereotipan a todo el mundo, ¿no? O sea, no es como que el personaje negro tenga este asunto de las cadenas y etcétera, o que el personaje gay tenga no sé, cierto comportamiento afeminado, ¿no? O sea, no utiliza ningún estereotipo en ese sentido, pero sí le da mucha cabida a la diversidad y entonces a mí me maravilla porque hay un personaje que es no binario. Es un personaje no binario, entonces es un personaje que no le ves la cara, tiene una máscara como todo el tiempo, está completamente cubierto. Y entonces hay quien dice en la comunidad de videojugadores, dice, no, pues es que es mujer, no, pues es que es hombre, no, pues es que... Y entonces genera discusiones con respecto al tema de ser no binario, cuando el personaje, pues es un personaje que tú escoges y juegas y tiras balazos y ya, ¿no? Entonces, que traigan esa discusión a un escenario en el que no es común, me parece como muy valioso. Entonces, bueno, o sea, personajes hay, creo, bastantes. Hay por ahí quien defiende mucho la serie nueva de Cobra Kai, que es Ujú. esta serie de Karate Kid, aludiendo a esto, ¿no? Que está rompiendo con esquemas. Yo creo que rompe con algunos esquemas, efectivamente, pero esquemas que tenía la película del 84, ¿no? Que no necesariamente significa que represente masculinidades contemporáneas o alternativas, pero de la misma forma me parece como un ejercicio interesante, un ejercicio que busca, de alguna manera, pues sí, generar cierta reflexión, ¿no? Pero yo Hay creo por que ahí de un... ahí sí, porque de repente el Daniel San, pues es como Ujú. el padre de familia, ¿no? Muy correcto, muy propio y lo que sea. Y el otro, pues está como en su vida todavía en los ochentas, o sea, él sigue viviendo los ochentas ahora en una nueva normalidad que pues no le va ni le viene, pero creo que sí rompen con el arquetipo del macho, 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 o sea, sí se pelean y lo que tú quieres, pero pelean como, pues bueno, por el sentido del sensei y del sus madres ahí que inventan, pero... Sí, claro, o sea, a mí lo que me parece muy interesante de esta serie, a mí el personaje que más me gusta o de los que más me gustan, que ni siquiera me acuerdo de su nombre, es justamente el de la esposa de Daniel San, porque Ujú. es la que les dice a los, a ver, ustedes están peleándose como chamaquitos, ya maduren, ¿no? O sea, solamente que les diga eso ya a ti como espectador, pues te pega y dices, pues sí, claro, yo estoy viendo una serie de hace 30 y tantos años, ¿no? O sea, ya, ¿para qué? Pero, o sea, esos elementos juegan un papel interesante que si bien no rompen con todo el discurso, por lo menos sí ayudan a que uno visibilice como estos enfoques, ¿no? Ahí, por ejemplo, la nueva masculinidad recaería en la esposa. No, ni siquiera, yo creo que más bien podría recaer en Miguel. O sea, Mm, porque Miguel como protagonista sí tiene sus momentos, por ejemplo, de celos, o tiene qué sus macho. momentos como de macho, pero se los cuestiona, ¿no? O sea, Ajá. él mismo después dice, no, sí la regué, no debí comportarme así, no debí hacer esto. Entonces, como que el hecho de asumir el error
pues también creo que genera un poco el tema, ¿no? Porque si uno hace como la analogía de los pleitos por la chava entre la serie y entre la película, bueno, en la película eran mucho menos cuestionables, ¿no? O sea, en la película era, pues es que es mía, no es mía, no es mía, no es mía, y nada más, ¿no? Acá no, o sea, acá ya el propio personaje pues se cuestiona y dice, no, pues sí la regué, no debí comportarme así, pues perdón, ¿no? Ujú. Entonces ya hay ahí esto, como este ejercicio, creo, de intentar como hacer estos cuestionamientos. Ok, ok, ok. Entonces sí cambia porque, tío, hasta el hijo lo meten a la cárcel, el papá es un, pues bueno, el papá creo que nunca ha pelado al hijo, Ujú. y se vale al final tener un tipo nuevo de masculinidad, por llamarlo de alguna forma, ¿no? No ser Claro, como el típico hombre que has creado. Ahora, en Estados Unidos es muy diferente también a lo que pasa en México, porque claro, es una cultura completamente machista que por más que se trate de cambiar el paradigma, pues todavía no se ha logrado del todo, y pues siempre la mujer queda relegada a lo que dice muchas veces el hombre, ¿no? Aquí claro. en México, pues lo vemos totalmente en las telenovelas, ¿no? Que al final, pues todas son siempre relegadas y acaba el hombre decidiendo hasta por cuál elegir o por cuál no elegir, cuando Claro. debería de ser completamente diferente. ¿Aquí en México hay algún caso así como conocido? Pues no sé si conocidón, o más bien no sé qué tan conocidón, pero hace como unos, ¿qué serán? Que ya tiene como unos 15 años, cuando Canal 11 empezó a sacar estas series que fueron como punta de Ujú. lanza, ¿no? Como Soy tu fan y todas estas, Sí, sacaron una que se llamaba XY, sí, que muy trataba bueno. sobre una revista, ¿no? Y Ujú. justamente planteaba como conflictos de hombres y tal. Y era muy interesante porque justo empezaba a poner sobre la mesa estos temas como polémicos, tanto de sexualidad como, o sea, pero sexualidad en todos sentidos, ¿no? En el sentido de él, el protagonista que era o un personaje que era como bien promiscuo y que no se cuidaba, otro personaje que era gay pero no lo quería aceptar, el personaje que ya era un hombre maduro y que de repente tenía problemas de disfunción. O sea, este tipo de cosas que son problemáticas que vivimos los varones, pero que no se les había dado como el espacio para ponerlas en pantalla de una forma seria, ¿no? De una forma importante. Y Porque que también muchas veces no se eso es otro atreven a punto. contar esas Generalmente, cosas, ¿no? Perdón. Y que muchas veces sí, no se atreven como a es que contar. cuando se atreven, Dime, dime, perdón, dime. perdón, perdón, te interrumpí. No, dime, dime. No, es que justo te iba a decir eso, que cuando las cuentan lo hacen a manera de burla. O sea, cuando se toca el tema, por ejemplo, de la disfunción o del ejercicio de la sexualidad, pongamos homosexual, siempre es en un tono de burla. O sea, tú buscas una lista de comediantes en México, y todos tienen un personaje así, ¿no? Ujú. Cuyo chiste es que es gay, ¿no? Es un Sí. modista, puede ser un cocinero, puede ser un estilista, lo que quieras, pero su chiste es esto, es que es homosexual. Y entonces, mientras nos estaban bombardeando y bombardeando y bombardeando con la idea de que ser homosexual es chistoso, pues entonces no vamos a avanzar hacia ningún lado, ¿no? Sí. Sí, porque y están relegando nada más que el hombre hetero es como el que puede ser el padre de familia, el padre de la casa, y que actualmente se han roto, bueno, hasta Ricky Martin ha roto estas nuevas masculinidades entonces al tener hijos de vientre alquilado, estar casado con un hombre y bueno, mil y un cosas más, ¿no? Ahora, Ajá. en realidad, o sea, ¿cómo podríamos decir o cuántas... existen maneras diferentes de ser hombre? O sea, Pues uno de los puntos que se trabaja o que trabajamos quienes abordamos el tema de las masculinidades alternativas o nuevas, es justamente que no hay un modelo, ¿no? O sea, más bien es bueno, yo lo que planteo, y esto es muy personal, es dejar de competir. Uno de los máximos exponentes o de las máximas que se tiene con respecto a la masculinidad tradicional es el ser más hombre. Siempre busca uno ser el más hombre. Y entonces ese discurso a mí me parece sumamente nocivo en cualquier circunstancia, porque antes se decía, es que es más hombre, por ejemplo, quien tiene más parejas sexuales mujeres, ¿no? Pero ahora se dice, es más hombre el que no golpea. Entonces siempre sigue siendo la competencia, o sea, siempre el objetivo es ser más hombre. Y yo les digo, no, no necesitas ser más, solo necesitas ser tú y ya, ¿no? O sea, no necesitas más que eso. Entonces, en ese sentido, es más bien buscar una forma en la que las personas se sientan cómodas consigo mismas y que en ese sentirse cómodas no violenten a otras personas. Hay varones que, por ejemplo, son muy sensibles y pues muestran mucho cariño, y eso no les da más o menor valor que a otros que no lo sean. O sea, no es que
esté mal no expresar cariño o no abrazar a tu pareja o a tus hijos. Quizá no es, o sea, el punto no sea necesariamente ese. Eso es una carencia personal que las personas deben trabajar. El problema es cuando en ese comportamiento pues te estás llevando entre las patas a los demás, ¿no? O sea, ser violento, ser agresivo, ser omiso, pues ahí, mientras tú afectes a otras personas, entonces hay algo que cambiar. Pero si tú estás a gusto, por ejemplo, no sé, pues siendo una persona, yo por ejemplo soy una persona como muy, pues muy retraída, ¿no? Muy de mi casa, muy de mis espacios, y eso no quiere decir que violente a otras personas. Cumplo con mis responsabilidades, soy afectivo con mi gente cercana, pero eso no me vuelve como nada más, ¿no? O sea, lo único que hago es evitar conflictos. Y entonces, más que haya como ciertos modelos que sean alternativos, es simplemente visibilizar lo que nosotros hacemos cotidianamente y que en ese hacer cotidianamente no estemos afectando a otras personas. Si yo digo, bueno, en mi casa, pues yo no hago nada porque mi esposa, mi pareja o mi mamá, pues van a hacerlo todo, ahí sí estoy afectando a alguien, ¿no? Si vivo solo y no quiero hacer nada y quiero vivir en un cochinero, pues eso ya es bronca mía, pero mientras no afecte a nadie más, ¿no? Y entonces el ejercicio de las masculinidades alternativas tendría que buscar eso, sentirse cómodos consigo mismos siempre y cuando eso no afecte a otras personas. Ahora, en este sentido, pues digo, muchas personas o muchos hombres quizá fueron educados de esa forma, que la mamá y la hermana les hacía todo. Y por obvio, pues repiten en su familia o con su casa, ¿no? Pero también tienen ellos como el rollo de romper este paradigma y de tratar de ser Y ese nuevo o cambiar de paradigma y encontrar el que más se adapte pues a sus costumbres, a sus creencias, a sus ideas y demás, ¿no? Lo vemos que hasta, no sé, en Los Simpsons, por ejemplo, pues Homero es el típico macho de casa de Estados Unidos. Dime, dime. Dime. no, sí, sí, digo, terrible. Ah, de terrible y que, pero no trata tampoco tan mal a Marsh, ¿no? O sea, no es, aunque sigue siendo ella la señora de la casa, ella tiene poder, ella es feminista, con el paso de los años obviamente ha cobrado más poder, pero vemos al hermanito que pues el hermano lo único que hace es molestar a las hermanas, pero dentro de todo a veces tiene como un poquito de sentimientos, pero es el buleador, o sea, al final son estereotipos que se marcan en la gente y que por eso luego también es que creamos sociedades basadas en unos estereotipos que obviamente los crean, ¿no? Claro, por supuesto. Y el ejemplo que pones me parece muy contemporáneo, porque muchos, o sea, mucho del discurso que traen ahora los varones adultos, o sea, personas de entre 30, 40 y pico de años, es justamente ese, ¿no? O sea, yo no soy macho porque yo no golpeo, yo no soy macho porque yo no violento, yo no soy macho porque no le grito a mi esposa, pero pues por supuesto que no hacen nada en su casa o lo que hacen lo hacen como ayuda o lo plantean como, pues es tu responsabilidad, pero yo como soy muy bueno, pues voy y te ayudo, ¿no? Y son varones que crecieron viendo Los Simpson todos los días, ¿no? Entonces el modelo de Homero Simpson, pues se impregna pues en mucha gente, o sea, yo lo vi toda mi infancia, ¿no? Ujú. Entonces, por supuesto, cuando yo llegué a cuestionar al personaje, pues yo ya tenía más de 30 años y ya tenía tiempo trabajando el tema. O sea, fue hasta ahí que dije, claro, por este personaje es súper macho, pero como no violenta, como no agrede físicamente, uno no lo intuye como tal. Entonces, sí es muy interesante cómo los medios finalmente sí tienen esta carga y sí van repitiendo un discurso y que las personas eventualmente lo podemos introyectar, ¿no? Porque obviamente hablar de Los Simpsons es poner un ejemplo de una barra que son 12 horas de programación, ¿no? Entonces, en esas 12 horas de programación, a ver cuántos Homero Simpson había y de esos cuántos aprendimos que ser hombre significa pues comportarte como un Homero Simpson, que no hace nada en su casa, que no procura, que a veces ni siquiera se acuerda de cómo se llama su hija, ¿no? Este, pero que como no golpea, ¿no? Como no es violento físicamente, entonces decimos, pues ese no es macho. Entonces yo creo que También, lo que decimos es eso, perdón, creo no, que lo que decíamos es eso, ¿no? Ir cambiando los esquemas conforme las generaciones van avanzando. y que también muchas veces los aceptamos, ¿no? O sea, digo, pasó hace poco, no sé si te acuerdas el caso de Julio Esteban con Eugenio Derbez, que lo criticaron mucho por algo que sucedió en los noventas, digamos, donde él estaba haciendo como una parodia de Walter Mercado y entonces lo intentaban cancelar. O hace poquito a Paco de Miguel,
Ujú. querían cancelarlo bueno, porque ahora todo cancelan, ¿no? Pero querían cancelarlo por el hecho de que estaba atacando a la mujer, según esto, y haciéndola de menos y demás, cuando al final, pues también hay que entender que es una comedia y que hay veces que las comedias lo que tienden a hacer o lo que pretenden hacer es como elevar muchas veces los rasgos pues, que normalmente utilizan o están, ay, mis perros, que normalmente están haciendo pues bueno, los personajes y tratan de hacerlo más grande para que sea la situación un poco más cómica, ¿no? Porque a lo mejor el que aparezca, no sé, el Víctor, por decir algo, como en términos así de país, de nuestro pueblo, pues el que salga el Víctor y que sea pues medio ligador y demás, no lo hace ni mala ni peor persona, pero entonces quiere decir que pues, se puede andar con muchas mujeres y es lo más normal del planeta. ¿Por qué? Porque lo ves en la televisión. Y entonces ahí es cuando vienen como pues, los grandes choques o los grandes problemas en esta parte de lo que te crees de los medios, ¿no? Sí, claro. ¿Qué otro Y es ejemplo que, podríamos poner? Bueno, perdóname, dime. no, es justo, tío, como plantear el tema de los ejemplos, ¿no? Yo creo que sí hay bastantes, desde diferentes enfoques. Por un lado, el tema de la famosa cancelación. Yo escuchaba una opinión de un cuate argentino que me pareció muy sabia, que decía, es que no se trata de cancelar o no cancelar, sino de entender los contextos y entonces criticarlos en los contextos, ¿no? O sea, justo en ese sentido. O sea, si hablamos, por ejemplo, de un Pepe Le Pew, ¿no? Pues es una caricatura de los años 60. O sea, por supuesto que en los años 60 el tema de la masculinidad era eso, era bien acosadora. No es que hoy no lo sea, pero antes era acosadora hasta en las caricaturas. Entonces, no es que esté bien o esté mal. O sea, por supuesto, la gente que dice no es acoso, pues por supuesto no tiene ni idea de lo que es acoso. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que son caricaturas pues, que tienen más de 50 años. Pues, Oye, o sea, pero ¿Pepe Le Pew sí realmente acosaba? por supuesto que acosaba. ¿No De era hecho, nada más como un sí romántico tiene puntos. empedernido de París? No, acuérdate, o sea, el acoso tiene que ver con el consenso del otro. O sea, la gatita, no me acuerdo cómo se llamaba, La es- zorrita, ¿no? no era una gata, ni siquiera era una zorra. Ah, bueno, Ella, pues, ella siempre le huía, o sea, siempre estaba así como de quítate, quítate, ok. quítate, y le corría. O sea, el tipo, por supuesto que era acosador, y de hecho yo alguna vez ¿Y platicando lo con una abogada consideras me decía, acosador? sí, por Es supuestísimo, que o yo sea, también me yo, hice como esa reflexión cuando salió eso y que después apareció y lo quitaron, creo que de la nueva la de Space Jam. pero no Ajá. lo quitaron por eso, no lo quitaron por eso, eso también es información ahí contaminada. Lo habían Ah, quitado desde antes. y yo decía, bueno, pues lo único que recuerdo, porque no tengo en mi mente una caricatura así completa de Pepe Le Pew, pero yo recuerdo que nada más decía, Mon ami, y como que trataba de enamorar, yo me quedé en que era una zorrita, igual, bueno, un zorrillo, igual que él, No, pero bueno, sí, no, entonces, no, o sea, es que hay por ahí una caricatura que es muy emblemática para este tema, porque en algún punto, o sea, él está persiguiendo a la gata y entonces ella queda por dentro de una puerta que es de cristal, entonces él está por fuera. Y entonces o sea, a mí me sacó de onda porque tú lo ves a él afuera sin poder entrar y entonces ves una escena en la que él está como pues así todo romántico diciéndole que la ama y no sé qué, y en la siguiente escena lo ves a él como súper enojado, como diciéndole, ya sal, porque aquí yo no sé qué, y en la siguiente escena lo ves a él todo triste, con una pistola en la cabeza, como si que se fuera a dar un tiro. O sea, acosador y manipulador, el tipo así terrible, ¿no? bueno, pues Y está sí, peor, claro, ahí sí estaría peor el personaje de Ju de Netflix, no sé si la viste. no, esa no la he visto, esa te la O debo. sea, esa sí está todavía peor. O sea, yo por eso de repente digo que a veces exageramos, sobre todo si hablamos de que fue una caricatura hecha en los 60 o El Coyote y el Exacto, Correcaminos, ¿no? O sea, que claro. también se nombró un poco eso. Y si nos vamos a muchos ejemplos, pues bueno, pueden salir mil. O sea, Sí, por supuesto. Y de, es que sí, o sea, cuando yo te digo de hablar del contexto, es eso, es entender que esa cosa tiene tantísimos años. Entonces, pues estamos hablando de gente pues eso, la generación boomer. La generación boomer, pues era papá, mamá, hijitos, y entonces, pues así era. O sea, el tema era como los varones que enamoran a las mujeres, porque eso en ese momento histórico, pues no representaba a los grandes. Es decir, la gente que veía a los Looney Tunes en los 60 pues tendrían, no sé, 10 años, 11, 13, 20, ponle, ¿no? ujú. Y sus papás, pues eran gente de los 20, de los 30, de cuyas familias el papá llegaba al pueblo y se robaba a la mamá y vámonos.
¿no? Entonces, por supuesto, es bajo ese esquema tener un esquema en el que sí con mucho acoso, pero que enamore a la mujer o a la femenina, pues claro que se entiende en un sentido distinto. O sea, entendiendo el contexto previo a caricaturas, llega a los 60, pues sí te parece una alternativa maravillosa, ¿no? Ya no, por lo menos ya no me roban, ya me enamoran, ¿no? En ese contexto, pues nosotros crecimos y por supuesto que nosotros, nuestro comparativo es con el de nuestros padres, nuestras madres, ¿no? No con el de los abuelos, abuelas que se las robaban de los pueblos. Y entonces por eso es que generacionalmente vamos construyendo diferentes modelos de masculinidad. O sea, ahorita es impensable que yo vaya a un pueblo y diga, esa muchacha me gusta, me la llevo y con ella me caso. Digo, si Bueno, soy si fueras del narco, crimen, ¿no? si fuera del narco, pues sí, pero pues eso ya están como más allá del bien y del mal, ¿no? Pero o sea, como una relación como sana, digamos, pues eso Ajá. no pasaba. Sin embargo, pues en nuestra historia sí hay gente que hizo eso, ¿no? Y que se casaron y que fueron muy felices o aparentemente felices en sus épocas. Entonces, yo sí creo que hay que entender eso en sus contextos. Con lo que decías de Derbez, a mí sí me parece que cuando Derbez dice, no, no era una burla, era un homenaje, pues sí se está burlando de su propia burla. O sea, a mí nunca me pareció un homenaje, por supuesto que el tipo se estaba burlando desde mi perspectiva, Sí, sí, sí. pero lo mismo, ¿no? O sea, ese personaje tiene no sé cuantísimos años, y entonces el contexto era diferente. Ahorita, si se atreve a hacer una cosa así, pues por supuesto que está fuerísima de lugar, pero es eso, o sea, hay que aprender a hacer humor o aprender a hacer contenidos que vayan acorde, pues, a los discursos más o menos actuales, ¿no? Pero que también ya está muy complicado, ¿no? O sea, ponte a pensar ahorita lo que pasó con Paco de Miguel, que no sé si tú seas como fan o lo sigas, pero que, pues, yo le veo una Y el comedia caso, muy... ¿Mandé? nada más vi el caso, la verdad es que no Ah, lo sigo, pero pues, sí vi pues el yo caso. veo una comedia muy simple, muy, pues muy tenue, muy, no sé, ridícula. Nada más está como parodiando casos que le pudo haber sucedido o que tuvieron en la escuela, la prepa, y de repente no es que nada más haga papeles de mujer, digo, ni que se esté burlando de la mujer. Quizá es normalmente lo que en las secundarias, en las mamás, o sea, tienen como sus chistes, pero yo también ya veo que a todo mundo quieren como cancelar últimamente, pero por ejemplo no cancelan a Manelik, la de Acapulco Shore, porque creen que ella sí es muy cabrona, con perdón de que me censure YouTube, por el simple hecho de que ella no se deja, de que, pero pues al final también qué mensaje está dejando a la juventud. Digo, esto no es una nueva masculinidad, obviamente, pero al final, ¿qué mensajes o qué paradigmas van dejando que de repente, ahora que salieron lo de la venta de los influencers, resultaba que la que más cobró fue ella, ¿no? Por tener mayores seguidores. Entonces, ¿en quién, bueno, digamos, cuáles son esos influencers? ¿Quiénes son los famosos influencers que están realmente cambiando la actitud de aquellas personas que, pues, que bueno, que los escuchan o los ven? Entonces, Claro. ahí es donde yo entraría. Ahora, en el caso de los hombres, pues bueno, sí veo a veces que en las novelas o en algunos programas tratan de reflejar de que pues el hombre es un poco más sumiso o que la mujer es la que lleva los pantalones, con el rollo de ahorita quizá aportar un poco a esta rollo de pues del rollo feminista que está como haciéndolo crecer, que aunque debería haber crecido hace mucho, pero también hay un término que me gustaría que nos explicaras, que es esta cosa que se llama heteronormatividad. ¿Qué es la heteronormatividad? Pues mira, básicamente se refiere a toda esta lista que te decía yo de características que se esperan desde la masculinidad tradicional, desde el enfoque tradicional, que pues, insisto, tienen que ver con la valentía, con la fuerza, con la virilidad, con eso, cruzado por la heterosexualidad. O sea, uno de los ejes más importantes de la masculinidad tradicional es justamente la heterosexualidad. Y entonces lo que no se ve atravesado o lo que pone en duda el tema de la heterosexualidad tumba todo lo demás con respecto a la masculinidad tradicional. O sea, eh, es algo así como que si yo, por ejemplo, soy, no sé, un jugador de fútbol súper fornido, súper grande, súper así fuerte, y soy el mejor jugador de mi equipo y soy el mejor jugador del país, tengo una imagen de pues un hombre muy, muy hombre, ¿no? Pero si a mí se me ocurre decir, ¿saben qué? Soy homosexual,
Entonces, toda esa imagen de muy hombre se me cae, ¿no? Ante los ojos de mucha gente, no de todo el mundo, pero de mucha gente, ¿no? Y entonces, esa regla de heterosexualidad que muy poca gente rompe, pues tiene que ver con este ejemplo, ¿no? Entonces, lo heteronormativo, pues básicamente te dice lo que no representa a una heterosexualidad desde el punto de vista de del, de la masculinidad tradicional o la masculinidad hegemónica, todo lo que pone en duda como el tema de la heterosexualidad, entonces tumba toda la lista, digamos, que tú puedes cubrir con respecto a los ejes de la masculinidad, ¿no? Y eso se tumba de la forma más sencilla que te puedas imaginar. O sea, yo puedo ser, por ejemplo, ¿no? En este mismo ejemplo, un jugador de fútbol muy fornido, muy fuerte, muy todo lo que tú quieras. Incluso puedo ser heterosexual. Pero si, por ejemplo, me pinto las uñas, con eso basta para que se ponga en duda todo lo demás. Entonces, toda la valía, entre comillas, que me deja ser jugador de fútbol, ser fornido, ser etcétera, etcétera, se puede caer con una cosa tan nimia como las uñas pintadas o con que te sientes con la pierna cruzada. Ahora, Entonces, pero más o menos, el punto aquí perdón, radicaría que entonces todo, ay Dios, que todo lo heteronormativo resulta homofóbico. en muchos sentidos sí. O sea, en Ujú. muchos sentidos sí. Porque es que el tema con la homofobia va muy de la mano con este tema de la masculinidad hegemónica o con el enfoque androcentrista. O sea, el enfoque androcentrista quiere decir poner a los varones aguas con el término varones heterosexuales, como el centro del discurso. Todo lo que se salga de ese discurso que es de varón heterosexual, de hecho, varón blanco heterosexual, todo lo que está en la otredad, lo que vaya alrededor, se puede cuestionar. Y entonces lo que pasa en muchos casos, no sabría decir si en todos, pero una de los enfoques interesantes sobre la homofobia es que el pensamiento, el pensamiento de muchos varones que giran en torno a la masculinidad hegemónica, tiene que ver con esta superioridad de lo masculino sobre lo femenino, ¿no? O sea, Ujú. cuando un varón se asume o se declara homosexual desde este enfoque, desde esta lista de características, pues se está posicionando por debajo, ¿no? Entonces, por eso viene la burla, por eso viene el chiste, por eso el reírse de esas personas, por eso enojarse con ellas, ¿no? Que no pasa lo mismo, por ejemplo, con mujeres que se asumen lesbianas. O sea, tú puedes encontrar una gama infinita de personajes comediantes que tengan lo que decíamos, ¿no? Un personaje homosexual varón y que se burlen de eso. Pero no vas a encontrar comediantes mujeres que tengan un personaje lesbiana y que ese sea su chiste, ¿no? Al contrario, lo que pasa en muchos casos es que con las mujeres lesbianas que se hacen más varoniles, viene el enojo, viene como esta idea de tú no perteneces a este grupo, tú quítate, a ti te relego. Y en el caso de los varones, frente a los varones heterosexuales, frente a los homosexuales, viene como esta sensación de que hubieran como rebajado su nivel, ¿no? O sea, como que se hubieran rebajado desde este escaño imaginario que significa la masculinidad hegemónica heterosexual y heteronormada, ¿no? Y entonces cuando uno hace algo que no pertenece a la masculinidad tradicional, entonces ya asumimos que se está feminizando, sea varón o sea, más bien, sea heterosexual o sea homosexual. Pero ese feminizarse tiene toda esta carga negativa desde el discurso muy interiorizado de la masculinidad. O sea, en realidad tiene mucho que ver con lo que pensamos de fondo de las personas. No sé, uno puede decir, yo no soy homofóbico, pero y vienen toda la cantidad de peros que se te ocurran, ¿no? Yo no soy racista, pero, y toda la cantidad de peros que se te ocurran. O sea, sí lo somos, solamente que no nos gusta aceptarlo, no es tan fácil aceptarlo. Yo no soy macho, pero tal cosa. Entonces sí lo somos, pero, pues ahí ya el aceptarlo es un paso distinto y es un paso mucho más difícil. Pero entonces todo lo heteronormal es bueno, lo que no es heteronormativo es homosexual al final. Entonces, no hay un punto medio ni nada. O sea, los no binarios son, ¿qué? Homosexuales. Pues es que justamente yo creo, o sea, te hablo también desde lo personal, ¿no? Ujú. Yo creo que ahí justo cuando hablamos de que se están rompiendo ciertos esquemas, es donde podemos entrar en estos pequeños resquicios de los como conceptos a rajatabla, ¿no?
Me hiciste acordarme, por ejemplo, de un personaje o de dos personajes de esta serie que se llama Sex Education, no sé si ya la viste. Sí. Bueno, estos personajes que ni siquiera me acuerdo de sus nombres, pero es el protagonista y su amigo, que uno es heterosexual y otro es homosexual, tienen una relación de amistad tan profunda y tan hermosa Ujú. que tú los ves abrazarse y duermen juntos y se disfrazan y hacen todo, pero en ningún momento hay como ningún, pues, ningún dejo de que hay una relación más allá de la edad. Y entonces a mí me parece que ese es un ejemplo muy bueno de cómo se puede representar incluso en un medio de comunicación una amistad en este sentido, ¿no? Porque nunca, o sea, si lo pensamos como en lo cotidiano, si yo como un varón, digamos, heterosexual, tengo un amigo que es homosexual, es muy cercano y es mi mejor amigo, pues todo el tiempo se va a pensar que yo tengo una relación con él o que tengo algo con él o algo así. Y entonces el problema no es que se piense eso, o sea, el problema no es que crean, que me shipeen, pues como dicen ahora, ¿no? Sino qué carga implica eso, ¿no? O sea, ¿qué me quita o qué le quita a mi amigo que nos piensen en una relación? Bueno, Entonces, y que el tema es lo más allá, ¿no? de hecho en esta serie, pues el personaje es como el no típico hombre heterosexual. Es Ujú, como flaquito, como retraído, como geek, como, no sé, diferente. Y en el ujú, caso del, bueno, que no es homosexual, es queer, o sea, no es nada, bueno, bueno, yo ahí ahorita entraremos, pero digamos que es queer y bueno, él es muy libre de manifestar su sexualidad a pesar de tener una familia muy cerrada, ¿no? Y nos enfrentamos con la otra, que es el que está enamorado del chico de color, que es bueno, se creía que era heterosexual completamente y resulta que o sea, que está encerrando un gay que trae adentro, ¿no? O sea, eso me gustó mucho, me gusta mucho esa serie que se logra como plasmar muy bien como cada una de estas como identidades. Ahora, yo te preguntaría, ¿crees que exista aún, pues, bueno, mucha discriminación con las diferentes expresiones que usamos los hombres homosexuales o, bueno, o mujeres homosexuales? yo creo que sí. O sea, yo creo que particularmente en México hay como muchísimo trabajo que hacer con respecto al tema de la discriminación. Y en muchos sentidos, o sea, discriminación de cualquier tipo, pero hablando particularmente como de la comunidad LGBT, yo sí creo que primero hay muchísimo prejuicio, o al menos, o sea, aquí te estoy hablando como un varón heterosexual que no pertenece a la comunidad y que no es tan cercano al discurso. Y en ese sentido, o sea, en esta postura, lo que yo he visto es que, por ejemplo, hay muchísima intolerancia, no solamente, ya no digamos a las expresiones corporales o afectivas o tal, sino a las expresiones de identidad. O sea, toda esta gente que dice, ay, pues es que para qué les ponen tantos apelativos, si somos hombres, somos mujeres, y ya, ¿no? Entonces, cualquier persona que se quiera identificar como otra cosa, porque además confunde, ¿no? Identidad con orientación. Cualquier persona que se quiera definir como no binario, entonces, yo puedo decir que soy un helicóptero y te vienen con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, si desde la propia identidad no te respetan, pues mucho menos tus prácticas, ¿no? Y las prácticas, pues por supuesto que las podemos ver, o sea, no es de a gratis que haya habido un partido político en las últimas elecciones cuya bandera era ser absolutamente derecha conservadora El PES, ¿no? sí, exacto, o sea, terrible, ¿no? O sea, el discurso que traía era horrible y era de lo más pues medieval que yo haya visto por lo menos en los últimos partidos, ¿no? Entonces, que pueda existir un partido así o una representación así un política y que haya tenido pues tanto adepto porque sí lo tuvo, independientemente de todo, sí tenía jale, ¿no? Ujú. Pues habla de que sí tenemos toda una cultura de muchísima discriminación, ¿no? Y te decía, tanto en el sentido de las expresiones que tiene la comunidad personales, o sea, cómo se ven, cómo se visten, cómo se expresan, cuanti más las afectivas y muchísimo más allá en términos legales, ¿no? O sea, el hecho de que se siga discutiendo en muchos estados el tema de la posibilidad de tener un matrimonio entre Matrimonio personas del igualitario. mismo sexo, Ujú. o sea, que se siga discutiendo es un absurdo y que se siga discutiendo con argumentos pues, tan feos y tan básicos, tan Del ignorantes, siglo pasado. como es que pobrecitos de los niños, piensen en los niños, seguramente van a ser abusadores. Y dice, espérate, o sea, eso es tan violento como cuando este hombre dijo que los mexicanos todos eran asesinos y violadores. O sea,
es de una ignorancia bárbara, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay muchísimo, sobre todo fuera de la Ciudad de México. O sea, en la Ciudad de México creo que todavía hay un poquito más de apertura ideológica y legal incluso que en otros estados. Hay estados donde sí es absolutamente difícil expresar una preferencia sexual que no sea la heterosexualidad o una identidad que no sea cis. Es dificilísimo. Entonces, en la Ciudad de México sí hay discriminación, pero ni remotamente como la puede haber en Guerrero, o en Michoacán, o en Oaxaca, o en Chiapas, o en Nuevo León. O sea, sí nos falta bastante. La verdad es que sí nos falta bastante en ese sentido. Y que creo que al final también es parte del trabajo que cada uno tenga en su trinchera de aceptar o adaptar tu nueva identidad. Luego también muchos dicen, es que yo no me considero ni binario ni no binario, me considero unicornio. Entonces, pues ahí tú mismo estás como fregando todas las identidades, porque pues, ¿qué es un unicornio, no? O sea, o ya al rato por eso se burlan y hacen este tipo de bromas, porque, pues digo, o sea, no sé, creo que ellos mismos se hacen como más rollos. Ahora que ha salido que si eres cis, pero eres hetero, pero que eres cis, pero que eres gay, pero que eres queer, pero que eres trans, pero que eres, o sea, ya se vuelve también un poco a veces más complicado para que la gente lo entienda. También comprendo que el mundo tiene que abrirse a las nuevas expresiones o a las nuevas identidades, pero si el mundo, bueno, al menos en México las cosas van muy lentas. Desde hace Sí. 40 años que empezó, 40 y tantos años que empezaron las primeras marchas LGBT, pues obviamente no ha habido todavía un discurso que realmente apoye o que pueda emplear a todo este tipo de expresiones, ¿no? Pero si tú consideras que realmente sería lo mejor reconocer como estas nuevas masculinidades o aceptar tu masculinidad y que eso ayudaría a reducir realmente la desigualdad y violencia, al menos como para las mujeres que enfrentan las mujeres. Yo creo que en general sí podría incidir, pero creo que también es que con el tema de las masculinidades alternativas hay como dos enfoques, ¿no? Hay grupos que lo que plantean es como tratar de conectarse con pues con las carencias propias que han tenido como varones tradicionales, ¿no? Como esto que decíamos de la sensibilidad, de poder ejercer una paternidad a lo mejor mucho más cariñosa o ese tipo de cosas. Y hay otro enfoque que lo que plantea es como si no visibilizamos nuestros privilegios, pues difícilmente vamos a poder aspirar realmente a un comportamiento igualitario. ¿A qué nos referimos con el tema de los privilegios? Cosas quizá tan absurdas como el hecho de que si yo voy a una fiesta, jamás en la vida tengo miedo a que me droguen y que me roben y que me vayan a violar. O sea, o sea, que yo no tenga esa preocupación es un privilegio absoluto, que particularmente las mujeres tienen prácticamente todas, ¿no? O sea, que yo no tenga miedo de que si salgo a las 3 de la mañana me vayan a secuestrar para violarme, eso es un privilegio. Puedo tener miedo a que me asalten o que me maten o incluso que me secuestren, pero no que me violen. O sea, y ese solo hecho nos posiciona en lugares distintos. Y eso tenemos que visibilizarlo. O sea, el hecho de que si yo haciendo en mi trabajo, ¿no? Y me vuelvo el jefe, nadie va a decir, es que se volvió jefe porque se acostó con tal persona. Nadie lo va a decir. Pues pueden decir a lo mejor que tengo palancazo o que soy muy bueno en lo que hago, pero no van a decir que me acosté con tal o con cual. Entonces, eso ya son elementos que si los vas sumando, te vas dando cuenta que como varones tenemos muchísimos privilegios, sobre todo los varones heterosexuales, porque también ese es otro. En esos mismos ejemplos, muchos varones de la comunidad LGBT sí tienen miedos distintos o tienen situaciones distintas a las que muchos varones heterosexuales no se enfrentan o que muchos varones cis no se enfrentan. Entonces, desde ese punto de vista, lo que se plantea desde este enfoque de las masculinidades alternativas es, si no visibilizamos que estamos en una posición diferente, no vamos a poder realmente hacer trabajos necesarios para que las cosas cambien, ¿no? Decía Pierre Bourdieu en un libro buenísimo que se llama Dominación Masculina, decía es que lo que muchos varones no entienden es que todo el sistema económico, el sistema político, el sistema religioso, el sistema familiar, todo el sistema está diseñado desde y para varones. Claro. Ellos han sido históricamente, y sobre todo los varones blancos, los varones europeos, los que han diseñado todo el esquema. Diseñan el esquema y a partir de eso, pues lo sueltan y a ver cómo se van dando las cosas. Y entonces no es lo mismo ser un hombre en pobreza que ser una mujer en pobreza.
No es lo mismo ser un hombre en una comunidad religiosa que ser una mujer en una comunidad religiosa. Y por supuesto, no es lo mismo ser un hombre heterosexual que ser un hombre homosexual en una comunidad religiosa o en cualquier tipo de comunidad. O sea, todo el sistema está pensado y diseñado así. Y entonces muchos varones, sobre todo los varones heterosexuales, les cuesta mucho visibilizar desigualdades porque ellos se mueven en un sistema que perfectamente está diseñado para ellos o para nosotros, pues, porque también soy heterosexual. Y en ese sentido pasa lo mismo. O sea, si no podemos visibilizar la desigualdad, pues ¿qué vamos a venir cambiando si todo está bien, ¿no? Porque a nosotros no nos afecta. Entonces, esa es la cosa, entender cómo nos afecta y cómo nuestro comportamiento le afecta a muchas otras personas. Le hace mujeres, le hace infancias, le hace personas indígenas, le hace personas LGBT, le hace cualquier grupo social que pertenezca a lo que desde el ámbito, desde el enfoque androcentrista le llamamos la otredad, ¿no? Todo lo que no es blanco, heterosexual, varón, formamos parte de la otredad, desde los morenos hasta las personas indígenas, hasta las personas de la LGBT, hasta las mujeres, en fin. Y en ese sentido, si no visibilizamos esas desigualdades desde nuestra posición de privilegio, sea cual sea en la que estemos, pues entonces no vamos realmente a cambiar comportamientos, ¿no? O sea, de nada me sirve a mí, por ejemplo, decir, sí, yo soy un varón heterosexual que trabaja el tema y si yo en mi casa, por ejemplo, no hago nada, ¿no? Sí. Entonces, si yo aquí en mi espacio digo, sí, que lo hagan las mujeres de que viven aquí, pues no estoy haciendo nada. O si yo me pongo en esta posición de lo que yo haga lo estoy haciendo pensando a quién me voy a ligar y con quién me voy a acostar, pues sigue siendo un pensamiento absolutamente, absolutamente macho, ¿no? Y Entonces, retrógrado actualmente. por supuesto. Y en ese sentido, o sea, yo creo que las acciones tienen que ir muy enfocadas a un proceso reflexivo que no es una cosa rápida, no es una cosa inmediata, al contrario, es una cuestión de años. O sea, fíjate, yo te lo puedo contar así. Yo trabajo el tema porque yo crecí con una madre feminista, ¿no? O sea, una mujer que desde los 80 trabaja el tema. Y entonces todo el discurso que yo tengo, pues lo fui introyectando desde chiquito, chiquito, chiquito. Y por supuesto, yo sigo siendo machísimo en muchas cosas a pesar de los años y a pesar del trabajo y a pesar de lo que me dedico, pues nunca falta que de repente me dice, oye, esto que hiciste, aguas, porque yo digo, ay, sí es cierto, ¿no? Mis propios comportamientos, o sea, mis acciones también reflejan eso, porque es un proceso de años. Sin embargo, lo que yo pugno mucho es cuando vemos que algo nos mueve, o sea, a mí me pasó, por ejemplo, que trabajamos en un grupo de masculinidades, acá yo vivo en Cuernavaca. Y acá armamos un grupo de masculinidades, invitamos a los varones como a platicar sus experiencias. Y se nos acercó un chico como de 17 años y decía, yo no sé nada del tema, no sé nada de género, no sé nada de feminismo, no sé nada. Lo que yo sé es que cuando yo estoy en mi casa y a mi hermana le dicen, ponte a lavar los trastes, y a mí no me dejan lavarlos, yo me siento mal con ella. Me da culpa y digo, no, es que no deben hacer eso. Eso que dijo el chavo es así una joya, no sabes. Sí. Porque el tipo lo que tenía no era información, no era reflexión a partir de lecturas, era reflexión a partir Propia vida. de su ideología, ¿no? Entonces, de ahí dijimos, ¿sabes qué? Pues métete, platícanos cómo está la cosa, le empezamos a dar lecturas y se clavó en el tema y finalmente se metió al activismo. Pero fue como muy legítimo porque lo que él quería era simplemente que su hermana no lavara trastes, ¿no? Entonces, cuando vienen desde ahí las reflexiones, pues es cuando tienes todo el material para trabajarlo de manera más profunda. Porque tú sabes que esas personas son las que finalmente van a, por ejemplo, cuestionar a sus amigos que andan mandando nudes, o a sus amigos que acosan a personas en la calle, o que son violentos. O sea, ahí es donde está realmente el trabajo, ¿no? No nos sirve de nada, creo, y eso es bien personal también, que si por mucho discurso que tengamos, si en las acciones concretas no lo llevamos pues a la práctica, pues entonces no vamos a conseguir realmente cambios como profundos, ¿no? Mm. Eso me parece como bastante cool. Disculpa, me tuve que quitar la corona porque sentía como que ya me estaba jalando hasta, me sentía como con Botox, entonces creo que ya sé que no las voy a utilizar. Que al final yo es lo que quería como ejemplificar, ¿no? O sea, en apariencia, si no me escuchas o no me ves, pues puedo parecer un hombre heterosexual, pensemos. Pero si me pongo una corona, me pinto las uñas, ya por tanto me están estereotipando como un hombre homosexual, sea o no lo sea. Y que al final también las preferencias o mis gustos en la cama no tendrían por qué importar para los demás del colectivo, ¿no? En este sentido. Exacto, exacto. Entonces, y que obviamente lo que hay que hacer, como tú bien dices, para estas nuevas masculinidades o para este nuevo tipo
machos o nuevo tipo de hombres, llamémosle no machos, porque pues al final el chiste es erradicar el macho, Exacto. que al final yo creo que el término macho es más como para perros, ¿no? Yo todavía a mi perrito no le digo como que cuando me preguntan, ¿es macho o es hembra? Yo digo que es niño, ¿no? O sea, como de... Y después entiendes como el proceso de que pues es macho porque se siente el dueño y señor de la casa, ¿no? Y cuando le cortas lo que le tienes que cortar, pues obviamente cambia radicalmente su vida, que pues bueno, ahí yo entré como en un debate porque era de, le estoy quitando unas cosas, a ver, quítatelas tú, ¿no? O sea, como que también piensas esos Claro. detalles, pero bueno, no vamos a entrar ya en pláticas que no. Platícame cómo es que llegas o cómo es que creas masculinidades. Bueno, pues justo con esta cosa que te decía del grupo que armamos acá en Morelos, de ahí surgieron. Conocí yo a varios colegas que ya estaban metidos en el tema, que lo estaban trabajando desde diferentes enfoques, sobre todo desde el ámbito académico. Este, y pues a mí me llamó mucho la atención el tema como de la difusión, ¿no? Porque, bueno, es que yo estuve trabajando varios años en el Instituto de la Mujer acá, en Morelos. Y es justo me tocaba el tema de la capacitación. Entonces aprendí como mucho, pues el tema discursivo, ¿no? Cómo ejemplificar el tema, cómo aterrizar conceptos que a lo mejor de repente eran como demasiado teóricos a pues cosas cotidianas, a lo práctico, ¿no? Para que todo el mundo entendiera a qué te refieres cuando hablas de androcentrismo o del patriarcado, etcétera. Y con ejemplos así chiquitos, ¿no? En concretos de aquí y ahorita, lo entiendes y entonces, ¡pam!, les vas como impactando. Y entonces, a partir de eso es que yo, la verdad es que agarré muchísima confianza con el tema, porque te digo, o sea, yo lo vivía como algo propio, ¿no? Como algo personal, como algo de mi vida y de mi cotidianidad. Pero ya llevando ese trabajo hacia otras personas, hacia un grupo, hacia personas de empresas, personas de instituciones o estudiantes o lo que sea, pues me gustó mucho y dije, bueno, ¿por qué no armar una cuestión de difusión al respecto? Me puse yo a buscar contenidos, sobre todo en YouTube, que abordaran el tema y los que me encontré las que no me gustaron. O sea, te lo debo decir muy franco, no me gustaron porque se iban mucho hacia un rollo que se llama masculinismo, que básicamente lo que hace es como tratar de defender a los varones pero tirándole así durísimo odio a las feministas y a todo lo que no representa esto, cuando en realidad pues las nuevas masculinidades son herencia del feminismo, ¿no? O sea, ese cuestionamiento viene pues con toda la teoría de género. Este, entonces dije, no, la verdad es que no me gusta lo que he encontrado y pues si ya vi que tengo cierta facilidad de palabra, ya tengo ciertos ejemplos de discurso, todo esto, pues vamos a empezar a armarlo. Y entonces, primero abrí la página de Facebook para ir compartiendo, porque de repente hay unos memes buenísimos al respecto, y de repente hay notas que hay que compartir o información pues que brinda, ¿no? Entonces empecé a subir cosas y pues alguien me han insistido mucho, la verdad es que algunos colegas y algunas amigas, amigos, de que haga un podcast, pero yo no le sé mucho al tema de los podcasts. Entonces dije, no, pues prefiero ya hacer un video porque sirve que pongo imágenes y cosas, Sí, claro. y, fotos, cosas así que me sirven para ejemplificar. Y entonces empecé, desgraciadamente se vino el tema de la pandemia después, o sea, yo empecé, o sea, subí un video y pues como al mes que yo ya ya con la emoción y todo dije, no, ya se puede, pues ya no se pudo porque pues, la pandemia. Entonces, en todo este año y pico yo he tratado como de retomar el trabajo, pero por unas o por otras no ha sido sencillo. Entonces he subido muy pocos videos como yo hubiera querido, pero justo hace como un mes ya me asocié con pues, unas personas para empezar la producción, que ya no me toque a mí como toda la parte difícil, la talacha. Entonces, pues yo más bien ya estoy grabando contenidos y ya ellos se están encargando de la edición y pues ya por eso podremos tener más. Pero justo se tiene que ver con eso, ¿no? Con el posicionamiento. A mí lo que me parece súper necesario del discurso de las masculinidades alternativas es que sí, por un lado, tenemos que visibilizar la necesidad nuestra de los varones de pues romper esquemas, ¿no? O sea, independientemente de la preferencia, hay esquemas que seguimos manteniendo. Y entonces sí creo que es necesario, pero también creo que es necesario asumir que vivimos en situaciones, en muchos casos, también de privilegio. Y entonces un poco ponderar estos dos escenarios para que dentro de los contenidos que estoy compartiendo, pues vayan de la mano, ¿no? O sea, porque dirían por ahí, o sea, das el golpe, pero le sobas tantito, ¿no? Sí, Porque se trata, o sea, si queremos reflexionar, pues me parece que también tenemos que visibilizar lo que está mal, ¿no? Y pues por ahí va, o sea, en realidad por ahí va avanzando el proyecto.
poco a Y poco, predicar con el ejemplo, ¿no? También. claro. Sí, Sí, pues ahí necesariamente. si no, pues no, está medio difícil el asunto. Porque también ahorita la trae mucha gente con todos los rollos feministas y que pues no es como el tema, ni vamos a ampliarnos mucho, pero sí mucha gente como que odia este discurso feminista, que lo siente como excesivo, pero también llega un momento en que las mujeres tienen que hablar, ¿no? Que han sido relegadas durante muchos años y que lo único que han hecho es hacerlas de menos. Y entonces, pues creo que es también su momento de decir lo que piensan, porque siempre han sido no escuchadas, tratadas mal, y el hombre pues parece que es el que siempre domina. Pensemos por qué no hay una mujer presidente en Estados Unidos o por qué no hay una mujer presidente en México, porque simplemente también las mujeres no tienen ese poder o no les han querido dar ese poder porque saben a lo que se pueden llegar a enfrentar, ¿no? Al final creo que dentro de todo la mujer muchas veces es más fuerte que el hombre, ¿no? Y lo hemos visto cuando de repente tienen hijos o de repente tienen algún problema, son las que menos se caen. Y al final estos discursos feministas, hay unos que son como más de odio, pero también hay unos que son muy a favor de poder empoderar a las mujeres porque creo que también es necesario. Claro, totalmente. Y es que yo creo que ahí también muchas veces somos presa de la información que se comparte, ¿no? Y lo que se comparte, eh, pues tú lo sabes, ¿no? Como dentro de los medios, pues lo que se comparte es lo que vende y lo que vende pues es el show. Y el show te lo dan pues las notas amarillas, ¿no? Y por Mm. supuesto, si ves a un colectivo de 10 mujeres feministas que tiran una estatua, pues van a brillar más que las otras 40, 50 que están pacíficamente plantadas ahí frente a Palacio, ¿no? Entonces, en ese sentido también hay que ver o habría que ver a qué le hacemos caso, ¿no? Porque también el feminismo pues, tiene muchísimas ramas y tiene muchísimas posturas, ¿no? Unas más radicales que otras, unas más separatistas, otras menos. Y en ese sentido, yo lo que también abogo es que con el discurso de las masculinidades, si bien es una herencia del feminismo y de estos estudios de género, pues no nos toca. O sea, yo siempre que hay colegas que me preguntan, oye, ¿qué opinas? Pues es que lo que opine, pues te puedo comentar, pero realmente no me toca. O sea, a mí no me toca ir a las marchas, ¿no? O sea, No, yo puedo estar a lo mejor apoyando o a lo mejor compartiendo cosas, pero no me toca protagonizar eso. Lo que me toca es trabajar con otros varones. Y entonces, en ese sentido, es que si tratamos como mucho de sí posicionarnos como en favor del feminismo, pero tampoco de ser como imágenes de ¿no? O sea, más bien nosotros por nuestro lado trabajamos con varones y lo que nos toca pues es el trabajo con varones, ¿no? Pero por supuesto que en ese sentido, sí también me parece que muchas veces lo que se comparte o lo que se interpreta de estos discursos pues feministas o de diferentes colectivos, pues no es ni remotamente como el objetivo real de tal movimiento, ¿no? O sea, si hay gente allá afuera que puede pensar que el objetivo de las feministas es erradicar a los varones, pues simplemente no tiene idea de lo que es el feminismo. O sea, así de sencillo. No se ha dado la tarea de leer 3 pesos en Google siquiera de lo que es el movimiento. Entonces, pues hay veces que ni siquiera vale la pena discutir, ¿no? Más bien como ver de quién viene y qué tipo de discurso viene y ahí considerarlo desde ese punto de vista, creo. y bueno, y al final, como tú lo dices, a veces no es tu lucha, pero muchas veces queremos como poner un granito de arena a todo lo que hacen, porque hay hombres, seas homosexual, no seas homosexual, que pues entendemos el proceso que están viviendo y que al final queremos ayudar, ser como en la bandera LGBT, ¿no? Los famosos aliados, aquellas Claro. personas que no pertenecen dentro de la comunidad, pero que podemos desde alguna u otra trinchera, pues apoyarlas y tratar de sobrellevarla con ellas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, Claro. pues no nos toca a nosotros en este tema, que son las nuevas masculinidades. Y pues nada, yo quiero agradecerte el día de hoy por haber estado aquí, por haber platicado acerca de este tema que para muchos todavía puede ser algo nuevo, que aunque lo hemos visto a través de los años en los diferentes medios de comunicación, pues todavía es un tema que da para mucho hablar y que va a crecer todavía más. Y que creo que el consejo que a lo mejor me llevo es pues, predicar primero con el ejemplo y también empezar a cambiar esos paradigmas, ¿no? Yo hace poco recuerdo de Nat Campos que salió a decir que había sido
violada y demás por otro youtuber famosillo, y que yo recuerdo muy bien a mi mamá que decía, bueno, es que si la niña se dio, y le dije, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿no? O sea, no entremos en detalles ni discusiones. Entonces, mi hermana, si en algún momento salió y no le tocó, pero también se emborrachó y demás, también significa que es eso que lo que quieres decir de ella. O sea, creo que muchas veces estigmatizamos a la gente nada más por el hecho de si tiene falda cortita, ya es tal. Si está muy entallado en el antro el chavo, ya es tal. Y que nada más quiere sexo. Y que al final creo que lo único que estamos es estereotipando, que al final también los medios lo único que han hecho es estereotipar a la gente, pero Claro. entender y cambiar esas nuevas masculinidades. No sé si quisieras dar como un mensaje final sobre el tema y así. Pues mira, yo creo que básicamente como para ahora sí que cerrar el punto, sí efectivamente hay que empezar a cuestionarnos como muchos de los discursos que nos llegan. Y creo que una forma, pues quizá conveniente de empezar esos cuestionamientos es lo que tú planteas, ¿no? Lo que yo creo de esta persona que a lo mejor no conozco y que no tengo idea de quién es, pero que ya estoy juzgando sus acciones, tratar de aterrizarlas en lo inmediato, en las personas que conozco. Digo, finalmente nos pega siempre cuando el tema toca lo personal, ¿no? Y entonces creo que sería un buen ejercicio, ¿no? Para empezar a cuestionarnos qué es lo que creemos, porque lo cierto es que si queremos nosotros como cambiar actitudes a nivel ideológico, a nivel idiosincrático, pues a nivel país, pues necesitamos necesariamente entender el problema. Y entender el problema, como te decía al principio, nace de los cuestionamientos. Y entonces, todo este ejercicio que estamos viendo a través de los medios, de muchas plataformas o de muchos contenidos que están eso, cuestionando, bombardeando de cuestionamientos desde caricaturas, personajes, actores, todo esto, o sea, eso se va a ver mucho más, o sea, eso se va a agudizar. O sea, que quieran cancelar todo se va a agudizar. Y no creo que sea malo, porque finalmente lo que estamos haciendo es visibilizarlos, porque además tampoco lo cancelan, ¿no? O sea, nadie canceló a Molotov, nadie canceló a Café Tacuba, o sea, solamente es como, se pues, están poniendo locos y esta generación de cristal todo lo quieren. Pues sí, pero lo cierto es que no lo hacen, ¿no? O sea, se enojan y se enojan y se enojan, pero nadie cancela nada, ¿no? Y entonces ese ejercicio lo vamos a ver muchísimo y en muchos sentidos con muchos modelos de discriminación. Lo que pasó con la famosa Sirenita, que hoy en la mañana anunciaron que la Blancanieves va a ser otra chica que no es blanca, y pues empezaron con lo mismo. Entonces, eso va a pasar, pero es necesario. Me parece que el discurso es necesario porque lo que está haciendo es ponernos en jaque con lo que pensamos tradicionalmente como Sociales. correcto. Sí, Ujú. exacto. O sea, nuestros esquemas tradicionales se están rompiendo. Y en ese sentido, pues no nos queda más que pues cuestionarlos. O sea, ¿por qué yo sigo defendiendo a un personaje de caricatura de hace 60 años? Pues por algo será. Y no es que esté bien o esté mal, pero si lo empiezo a cuestionar, a lo mejor digo, bueno, pues no es tan malo que la protagonista sea una chica negra, ¿no? A lo mejor. O Pero que que el también nos personaje sea... casamos con esos ideales, ¿no? Que eso es creo que lo que más afectó en el caso de la sirenita, que de repente no imaginábamos que la sirenita podía ser de color, bueno, de tono de piel diferente, porque nos Claro, acostumbraban a una sirenita, no sé, o sea, otro tipo de sirenita, ¿no? Es un poco claro. lo que pasa o lo que plantea Luca, no sé si ya la viste, la de Pixar, pero No, la quiero ver, la quiero ver. Me han dicho que es que buena. plantea un poco como este rollo de como son criaturas del mar, pues ya te hago un lado, ¿no? Que esta parte como de la comunidad trans o un poco, si nos podemos ver reflejados, que ante lo extraño nos apartamos y Claro, pretendemos que todo sea como nuestra realidad, pero tu realidad es realmente la que debe de imperar o tu realidad es la buena, o sea, aquí quién es el que tiene la decisión de tomar o bueno, de tomar el control, ¿no? Más bien yo creo claro. que todos es cuestión de trabajarlo, de unirlos y también de, de dejar libres a todos. Yo de repente sí soy de la idea de que todos somos humanos y creo que al final creo que el mundo será mejor si le damos oportunidad a cada uno de expresarse libremente y decir lo que piensa y también de saber que la cagó y saber que puede mejorar cada una de Claro, las cosas. claro, yo creo que para allá vamos. O sea, yo sí creo que la intención de todos estos ejercicios que se están haciendo desde todos los enfoques y desde todos los activismos, yo quiero pensar que eventualmente van a ir para allá, ¿no? Para poder dejar de definirnos con tantas como barreras y tantas fronteritas y pues básicamente como entendernos pues como una especie y ya, ¿no?
Sergio, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente te encuentre? Pues estoy como masculinidades en todos lados. Más cool, en lugar de U es con doble O, como la palabra cool ahí metido. Estoy en Instagram, estoy en TikTok, estoy en Facebook, estoy en YouTube. Y entonces en cualquiera de esos lugares me pueden encontrar. Me parece muy bien. Pues yo te agradezco mucho que se haya dado la entrevista, que al fin hayamos podido hablar. Un saludo también a Marco Orozco, que fue quien me pasó como el tip y es nuestro jefe de redacción para todo esto. Y que, bueno, él tenía muchas ganas de poder platicar y que tú nos hicieras el favor de estar en el show de Nando y recordarle a la gente de que pueden seguirnos en todas las redes sociales, que estamos como @el show de Nando y que también está este mismo video que estará alojado en YouTube, estará en todas las plataformas digitales en formato podcast para que todos puedan escucharlos, conocer y saber un poco más acerca de lo que son las nuevas masculinidades. Pues yo te agradezco muchísimo y hasta Cuernavaca te mandamos un abrazo, mis perros latosos y yo. La corona me hartó, preferí ser en este momento solamente un masculino, no con diferentes tipos de masculinidades y pues trataremos de comportarnos diferentes y mejorar para que este mundo también cambie, porque yo creo que lo que necesita es que haya menos odio, menos situaciones de esas para que podamos mejorar y cambiar. Así que un gustazo y un placer, Sergio. Muchísimas gracias, Nando. A ti y a Marco, un saludo grandísimo por la invitación y pues por platicar del tema que pues vamos poco a poco, pero siento que avanzando. Eso es lo importante, que vayamos poco a poco y que avancemos. Así que, pues nos vemos en la próxima. Sergio, un gustazo y nos vemos muy pronto a todos los que nos están viendo. Recuerden seguirnos en las redes sociales como @showdenando. Nos vemos muy pronto. Bye, bye. Gracias, cuídate.